Muchísimas gracias. Muy buenos días, compañeras, compañeros, diputadas, diputados. Me da mucho gusto saludarles este mediodía. Saludamos también con mucho gusto a los ciudadanos que nos acompañan mediante diferentes plataformas digitales y redes sociales. Y bueno, pues damos inicio a esta primera sesión del primer periodo del tercer año de esta primera legislatura del primer Congreso de la Ciudad de México. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Inicio, por supuesto, apreciando el respaldo, la confianza para coordinar y poder sumar los esfuerzos para que juntos saquemos adelante los grandes retos que tenemos en este Congreso para bien de las y de los capitalinos. Estoy cierto que con la suma de voluntades, la disposición, el profesionalismo, toda esta junta, pues podremos avanzar para bien de nuestra capital. Si les parece bien, damos inicio a la sesión de esta Junta de Coordinación Política. Les voy a pedir, me permitan, le he pedido al licenciado Fernando Cuellar Reyes, quien me asistirá como secretario técnico y que un poco más adelante a lo largo de la sesión pondré a su respetable consideración su designación como secretario técnico, nos vaya asistiendo desde este momento en esta sesión. Le pediría, si es tan amable, secretario, si fuera tan amable de dar lectura a la lista de asistencia y nos informe la verificación de quórum, si es tan amable. Con mucho gusto, diputado presidente. Buenas tardes. A ver si puede abrir esto. Diputados. ¿Está abierto el sonido? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Gracias. Les comentaba, buenas tardes, diputadas, diputados. A sus órdenes, por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Presente. Gracias, diputada. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Presente, buenos días. Gracias, diputado, buenos días. Diputado Mauricio Tabe Echartea, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Presente. Gracias, diputado. Diputado Cristian Damián von Roerich de la Isla, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Presente, gracias. Gracias, diputado. Diputado Jorge Gaviño Ambriz, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Aquí, buenos días. Gracias, diputado. Diputado Armando Tonatiuh González Case, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Presente. Gracias, diputado. Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Presente, muy buenos días. Gracias, buenos días, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo Parlamentario del PT. Circe Camacho, presente. Buena tarde. Buenas tardes, gracias, diputada. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PT. Diputado Fernando José Aboy Tizarro. Janet Guerrero, presente. Parlamentaria Encuentro Social. Presente. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PT, ya la habíamos referido. Gracias, diputada. Gracias, diputado Fernando Aboitiz. Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, vicecoordinador de la Sesión Parlamentaria Encuentro Social. Nos acompaña en esta sesión la diputada Alessandra Rojo de la Vega, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Cumplida su instrucción, diputado presidente, hay el quórum legal para esta sesión. Gracias, secretario. En este momento se abre la sesión. Con antelación, en esta presidencia hizo llegar la información necesaria para analizar los asuntos de cartera que notamos para esta sesión. Dado que no se recibieron comentarios respecto al acta de la sesión anterior, que aquí se incluye, le solicito, secretario, preguntar a las y los legisladores presentes si podemos obviar su lectura y aprobarla de manera directa en un solo acto.
Con mucho gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados si podemos dispensar la lectura y aprobar el acto de la sesión anterior en un mismo acto. Procederé a dar su nombre y les solicito emitan el sentido de su voto, si son tan gentiles. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. A favor. Gracias, diputada. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. La votación va en el sentido, nada más se recoge la de las y los coordinadores y Sí. secretario técnico. Gracias. Discúlpeme. Diputado Mauricio Tabe Chartea. A favor. Tabe a favor. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. Perdón, diputado Armando Tonatiuh González Case. Tonatiuh González, a favor. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Gracias. Diputado Fernando José Aboy Pizarro. Aboy Pizarro. Gracias, diputado. Aprobada la dispensa de la lectura y aprobada en sus términos, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Le solicito someter a consideración de los presentes las versiones estenográficas de las sesiones anteriores del 31 de agosto y 2 de septiembre, ambas de este año. Obviar su lectura en un mismo acto, toda vez que no se recibieron comentarios previos respecto a este punto en particular, si es tan amable, secretario. Sí, con mucho gusto. Disculpen que estoy teniendo un poquito de problemas con mi computadora. Por instrucciones de la presidencia, se somete a consideración la versión estenográfica de la sesión anterior de fecha 31 de agosto de 2020 y en el mismo acto se solicita la dispensa de su lectura. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Diputado Mauricio Tabe Chartea. A favor. Gracias, diputado. Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Diputado Armando Tonatiuh González Case. Tonatiuh González, a favor. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Diputado Fernando José Aboy Pizarro. Aboy Pizarro. Gracias, diputado. Aprobada en sus términos, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Le solicito de lectura del orden del día y preguntar a los presentes si estamos en condiciones de aprobarla en sus términos. Sí, con mucho gusto. Un minutito. Es el orden del día. El orden del día: 1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 2. Aprobación del acta de la sesión anterior. 3. Aprobación de las versiones estenográficas de las sesiones correspondientes al 31 de agosto y 2 de septiembre del año en curso. 4. Lectura y aprobación del orden del día. 5. Comunicados. 5.1. Oficio relativo al segundo informe anual del diputado Carlos Hernández Mirón. 5.2. Oficio relativo a los informes correspondientes al primer y segundo semestre, así como informe anual de actividades del diputado Héctor Barrera Marmolejo. 5.3. Se recibió un oficio de la diputada Evelyn Parra Álvarez de fecha 4 de septiembre de 2020, mediante el cual informa su voluntad de reincorporarse a los trabajos y grupo parlamentario del PRD. 5.4. Se recibió un comunicado de la coordinación de la Fracción Parlamentaria del PRD de fecha 4 de septiembre de 2020, donde se notifica la reincorporación de la diputada Evelyn Parra Álvarez a los trabajos y plataforma de ese grupo parlamentario.
5.5. Se hace del conocimiento el listado de asuntos pendientes que reporta la presidencia de la Junta de Coordinación Política del segundo año de ejercicio. 5.6. Se recibió un oficio de la diputada Alessandra Rojo de la Vega, mediante el cual solicita cambio en la presidencia de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 6. Proyectos de acuerdo. 6.1. Acuerdo CCMX, diagonal 1, UCOPO, diagonal 023-2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se toma de conocimiento de quién fungirá como secretario técnico. 6.2. Acuerdo CCMX, diagonal 1, UCOPO, diagonal 024-2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se somete al Pleno el nombramiento de la persona que ocupará la primera prosecretaría para el tercer año del ejercicio de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 6.3. Acuerdo CCMX, diagonal 1, Jucopo, diagonal 025-2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año del ejercicio legislativo del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura. 6.4. Acuerdo CCMX, diagonal 1, UCOPO, diagonal 026, diagonal 2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se comunica al Pleno del Congreso de la reincorporación de la diputada Evelyn Parra Álvarez como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 6.5. Acuerdo CCMX, diagonal 1, Jucopo, diagonal 027-2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se aprueba la realización de la sesión solemne de informe y comparecencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ante el Pleno del Congreso. 6.6. Acuerdo CCMX MX1, diagonal Jucopo, diagonal 028-2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se aprueban las comparecencias de las personas titulares de las Secretarías de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, para la glosa del segundo informe de gobierno. 6.7. Acuerdo CCMX, diagonal 1, Jucopo, diagonal 029-2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se aprueban las comparecencias ante las comisiones del Congreso para los efectos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, de las personas titulares de las secretarías que integran el Gabinete de Gobierno de la Ciudad, así como la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas de la Ciudad de México, de acuerdo al siguiente calendario. 7. Asuntos generales. A. Acuerdo de la sesión solemne del 19 de septiembre. B. Acuerdo del Estado que guardan las unidades administrativas. Una vez leída, se pregunta a las diputadas y los diputados si es de aprobarse el orden del día en sus términos. A continuación los iré nombrando y les solicito atentamente por el tipo de votación nominal que mencionen su nombre y el sentido de su voto, por favor. Antes, Sí, diputada Marta. sí, quisiera hacer una modificación al orden del día, Sí, derivado que está mandando el punto número 4 de lectura y aprobación del orden del día. Este punto debe ser el número 2, ya que la aprobación del acta de la sesión anterior y de las versiones estenográficas forman parte del listado de asuntos contenidos en el orden del día que deberá aprobarse previamente. Entonces creo que debería de ir en el punto 2, la aprobación del orden del día. no sé si hubiese algún otro comentario respecto al orden del día para considerar la atenta observación que nos hace la diputada Marta Ávila. Diputada Alessandra. Gracias. Quisiera aclararle a la Junta por qué presento este comunicado. Debido a que la Comisión del Medio Ambiente ha sido presidida históricamente por el Partido Verde Ecologista de México,
como representación de su trabajo legislativo en la ciudad, y la cual actualmente es presidida de manera ilegal por una diputada sin partido. También me extraña muchísimo que los acuerdos que hoy van a aprobarse están excluyendo la representación del Partido Verde y por ende su posicionamiento en el Pleno en un tema tan importante como lo son los informes de la jefa de gobierno y los respectivos secretarios. Más cuando en 2 sesiones anteriores, donde se eligió por primera vez la mesa directiva, sí tuvo voz, sí tuvo voto y representación como grupo parlamentario. Quisiera saber cuál es el miedo. Nosotros hemos sido una oposición responsable, siempre apoyando y atendiendo las labores de la jefa de gobierno que ha venido realizando y acompañando sus trabajos. Y la ley orgánica no establece qué se hace con un partido que sigue teniendo representación en el Congreso, y lo que sí determina es que los diputados sin partido no pueden presidir comisiones legislativas, como está sucediendo con más de 4 diputadas y diputados. Pido de la manera más atenta que se defina la situación del Partido Verde en la ciudad y de la gente que estamos representando el día de hoy, que estamos dejando sin voz ni voto. Yo sostengo firmemente ante ustedes y ante la gente que nos escucha y nos ve el día de hoy, que el grupo parlamentario sigue existiendo en el Congreso, que tiene representación, por lo tanto debe tener voz y voto en la Jucopo. Muchas gracias. Gracias, diputada Alessandra. Tomamos nota, por supuesto, estaríamos llevando, si les parece bien, en el orden del día, estaríamos agregando la revisión y discusión del punto que nos presenta la diputada Alessandra Rojo de la Vega, y si les parece bien, incluyendo este punto al final del orden del día y la modificación que propone la diputada Marta Ávila, pues estaría pidiéndole al secretario que ponga a consideración con esas 2 modificaciones del orden del día para esta sesión y tomar su votación, si es tan amable. En las subsecuentes sesiones seguramente haremos votaciones económicas, pero yo les pediría en esta ocasión, en esta primera sesión, celebrar estas votaciones de manera nominal. Si es tan amable, todo secretario, levantar la votación del orden del día, incluyendo estas valoraciones en asuntos generales y la modificación de la diputada Marta Ávila procedente. Es cuanto, gracias. Perdón, es que estábamos ya corrigiendo. Perdón, un segundito. Permítanme. Están atendidas y está modificada el orden del día, por lo cual me permito preguntarles a las diputadas y diputados si es de aprobarse el orden del día en sus términos. A continuación les iré nombrando, como les había comentado, mencionaré su nombre y el sentido de su voto, por favor. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputado Mauricio Tabe Ichartea. Mauricio Tabe, a favor. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Diputado Armando Tonatiuh González Case. Tonatiuh González, a favor. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Diputado Fernando José Aboy Pizarro. Aboy en pro. Gracias, diputados. Aprobado el orden del día. Diputado Muchas gracias, secretario. Continuamos con el punto número 5 del orden del día referente a los comunicados. Me voy a permitir informarlos, me permite el apoyar el 5.1 relativo al segundo informe anual del diputado Carlos Hernández Mirón. Ha sido recibido
oficio relativo a los informes correspondientes al primer y segundo semestre, así como informe anual de actividades del diputado Héctor Barrera Marmolejo. En el punto número 5.3 recibimos un oficio de la diputada Evelyn Parra, de fecha 4 de septiembre de 2020, mediante el cual informa su voluntad de reincorporarse a los trabajos y al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Comunicado 5.4, recibido un comunicado por parte de la coordinación de la fracción parlamentaria del PRD de fecha 4 de septiembre de 2020, donde notifica la reincorporación de la diputada Evelyn Parra a los trabajos de plataforma de ese grupo parlamentario. 5.5, se hace el conocimiento del listado de los asuntos pendientes que reporta la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el segundo año de ejercicio. 5.6, se recibe un oficio de la diputada Alessandra Rojo de la Vega, mediante el cual solicita el cambio de la presidencia de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. Si no hay comentarios sobre estos numerales, daríamos paso al punto número 6 del orden del día. ¿Hay algún comentario con respecto a los comunicados? No habiendo tal, si me permiten, damos lectura a los proyectos relativos a los acuerdos para esta sesión. El acuerdo 6.1, el acuerdo Jucopo 023-2020 de la Junta de Coordinación Política. Me permito poner a su respetable consideración para la Secretaría, quien fungirá como secretario técnico. Proponemos al licenciado Fernando Cuellar Reyes. Él es abogado de profesión, maestro en pedagogía, ha sido legislador, la cuarta legislatura de la Asamblea Legislativa, diputado federal de la 62ª legislatura, y será quien propone y funja como secretario técnico de este órgano colegiado de esta Junta de Coordinación Política. Por lo que me permito pedirle, secretario, si ponemos a consideración de ustedes la designación de nuestro compañero Fernando Cuellar como secretario técnico de esta Junta de Coordinación. Si es tan amable. Esta consideración, por favor. Si me hace favor, secretario, de levantar el sentido del voto, por favor. Mi conexión es inestable, dice. Deja la puerta abierta. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. A favor. ¿Sí me escuchan? Disculpen todos. Sí, claro. Sí, ya bien, ya bien. Gracias. Había aquí un problema técnico con el sonido. Diputado Mauricio Tabe Chartea. Mauricio Tabe a favor. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Diputado Armando Tonatiuh González Case. Tonatiuh González, a favor. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Diputado Fernando José Aboy Pizarro. Aboitis en pro. Gracias, diputados. Está aprobado a favor. Muchísimas gracias, diputado secretario. Bienvenido y gracias a todos por la oportunidad y la confianza. Si les parece bien, damos continuación al acuerdo 6.2 2420 de la Junta de Coordinación Política, en el que se somete al Pleno el nombramiento de la persona que ocupará la primera prosecretaría para el tercer año de ejercicio de la primera legislatura. Como recordaremos, dicho nombramiento quedó pendiente de comunicarlo a la mesa directiva, y una vez que fue parte del acuerdo de esta Junta previo, se pone a consideración la designación del señor Miguel Ángel Álvarez Melo como primer prosecretario. Para ello solicito a la Secretaría que ponemos a su consideración que levante el sentido del voto de este acuerdo, si es tan amable. Por instrucciones de la presidencia, se pone a votación diputada Marta Soledad Ávila Ventura, sentido de su voto. Marta Ávila, a favor. Diputado Mauricio Tabe Chartea. Mauricio Tabe a favor. Diputado Víctor Hugo Lobo Román.
Víctor Hugo Lobo, a favor. Diputado Armando Tonatiuh González Case. Tonatiuh González, a favor. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Diputado Fernando José Aboy Pizarro. Aboy Pizarro. Pro, a favor. Gracias, diputado. Aprobado por unanimidad. ¿Cuánto, Gracias, presidente? secretario. Muy amable. Daremos paso al siguiente punto del orden del día. El acuerdo Jucopo 025-2020 de esta Junta de Coordinación, en el que se establece el calendario legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año del ejercicio legislativo del Congreso de la Ciudad, primera legislatura. Como saben, este calendario que pusimos a su consideración en las sesiones normales de los martes y jueves abarca de los meses septiembre a diciembre del 2020, el cual ha sido remitido con antelación, por eso lo ponemos a consideración de todas y todos ustedes, diputadas y diputados. Si es tan amable, secretario, tomar el sentido del voto. Perdón, Con presidente. mucho gusto, diputado presidente. Se pone a su consideración la votación. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. ¿Escucha, presidente? ¿Está escuchando? Lobo. No, es que se quedó pasmado, creo, secretario. Quiere hablar el diputado Gaviño. Adelante, Está pidiendo la diputado. palabra. Sí, gracias. Diputado Lobo. Le pido la palabra y creo que no me ve el secretario. Con su venia, presidente. Adelante, por favor, diputado Gaviño. Una pregunta. Lo que se va a votar ahorita, estamos hablando ya de los informes de la glosa de los secretarios. No es. Diputado, en este momento estamos en el punto 6.4, aún es la agenda normal de sesiones regulares de la sesión permanente, y enseguida estaremos platicando la glosa y las reuniones que tendremos derivadas del informe de la jefa de gobierno. Estos, digamos, son las sesiones ordinarias que tendremos que celebrar a lo largo de estos 4 meses, que es el primer acuerdo, diputado Gaviño. Gracias. Gracias. Adelante, secretario, por favor. Perdón, Jorge Gaviño, por mi desatención. Se pone a su consideración entonces este acuerdo que voy a leer nuevamente, que es el acuerdo 025-2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año del ejercicio legislativo del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura. Empezamos con la votación. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. A favor. Gracias, diputada. Diputado Mauricio Tabe Echartea. A favor. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputado Armando Tonatiuh González Case. Tonatiuh González, a favor. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Gracias, diputada. Diputado Fernando José Aboy Pizarro. Aboitis en pro. Gracias, diputado. De acuerdo con el resultado, es aprobado por unanimidad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el acuerdo punto 6.4, 026-2020 de la Junta de Coordinación Política de esta ciudad, el Pleno del Congreso, por el cual se informa y se acuerda la reincorporación de la diputada Evelyn Parra Álvarez como integrante del grupo parlamentario. Comentarles que hubo ya de manera previa con diferentes grupos parlamentarios la redacción formal y legal de este acuerdo, por lo que ya ha sido revisado el mecanismo para su retorno y regreso a las actividades legislativas. Se pone a su gentil consideración. Si es tan amable, secretario, de tomar la lista y el sentido del voto. Ya no leeré el acuerdo porque está enunciado en la voz del presidente. Entonces ponemos a su consideración para su votación
Le pido el favor a la diputada Marta Soledad Ávila Ventura el sentido de su voto. A favor. Gracias, diputada. Diputado Mauricio Tabe Chartea. A favor. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Diputado Armando Tonatiuh González Case. Tonatiuh, a favor. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Diputado Fernando José Aboy Pizarro. Pro. Gracias, diputadas y diputados. Aprobado por unanimidad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Si me permiten, pasamos al siguiente acuerdo, el punto 6.5, número 5, del acuerdo 027 de 2020 de esta Junta de Coordinación Política, en la que se aprueba la realización de la sesión solemne del informe y comparecencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ante el Pleno del Congreso. Los detalles los tienen ya en el dictamen que se circuló con antelación y que tiene la figura de presencial en parte y virtual por el resto de los asistentes. Está a su gentil consideración, por favor. Si es tan amable, secretario, de tomar el sentido del voto de los compañeros diputados. Si es, adelante. Antes, Mucho gusto. diputado Lobo, Sí. es para lo del informe de la jefa de gobierno, ¿verdad? Bueno. Sí. ¿Sí? Sí, es Bueno, correcto. nada más porque Adelante, al inicio adelante. la diputada del Verde hizo un comentario respecto al acuerdo donde no se incluye al Partido Verde que el informe de gestión de la jefa de gobierno es un procedimiento especial conforme a lo dispuesto en el artículo 313, fracción sexta del reglamento del Congreso. Y en tal carácter, la sesión respectiva se desarrolla conforme al protocolo previsto en el artículo 54 del propio reglamento, que señala en su fracción cuarta que harán uso de la palabra de la tribuna hasta por 5 minutos una diputada o diputado de cada grupo parlamentario o coalición parlamentaria, de conformidad con el número de integrantes de menor a mayor representación, a fin de fijar la posición de su respectivo grupo o coalición. En términos de la normatividad, las intervenciones tienen por objeto fijar la posición de los distintos grupos parlamentarios formalmente constituidos, pero no así de un legislador en lo individual, aunque pertenezca a un partido político que no constituye un grupo parlamentario al interior del Congreso, pues dejan de tener representación formal en el Congreso. Yo quisiera decir que esto que yo estoy aclarando, sobre todo por lo que comentó la diputada Alessandra, que no es un asunto de que si se quiere o no, está en la norma. Ahora, si bien el Partido Verde es una fuerza política que presenta una composición del Congreso y está vigente ante las autoridades electorales federales y locales. Entonces, me parece que la Junta de Coordinación tendría que hacer un acuerdo para, pues, ver si podemos darle al Verde que pueda dar un posicionamiento en el informe de la jefa de gobierno y entonces quedará sentado por todas las fuerzas políticas que no tenemos ningún inconveniente, sobre todo para no generar un antecedente y después cualquier diputado en lo individual pues quiera ser parte de estos posicionamientos. Entonces yo lo quiero poner sobre la mesa para que lo podamos discutir y pues precisar que no es un asunto de simpatías o de si me caes bien o no, es algo que está plasmado
en el reglamento y como tal, pues creo que tenemos que dar cumplimiento. Pero yo lo pongo sobre la mesa, el grupo parlamentario de Morena no tiene ningún inconveniente en poder estar de acuerdo en esto que pueda aprobar la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias. Presidente. Adelante, diputado Gaviño. Muchas gracias. Bueno, aquí son varios temas que tenemos que puntualizar de una manera jurídica y también de una manera de lógica y de práctica parlamentaria. El tema jurídico es, bueno, como es del conocimiento de todas y todos los que estamos aquí y de la gente que nos ve, el Partido Verde Ecologista tuvo un reconocimiento como fracción parlamentaria al inicio de la legislatura, que además la propia ley y reglamento dicen que son de carácter permanente. Una vez que se sale una integrante del Partido Verde Ecologista, en su caso, se debería haber procedido a la disolución de la fracción parlamentaria, cosa que hasta este momento no ha ocurrido. Mientras no esté la disolución de una fracción, la fracción permanece. Es decir, desde el punto de vista legal, debe haber un acto jurídico que ataque la propia constitución del grupo parlamentario, cosa que no ha ocurrido. Es decir, no hay ninguna disolución oficial, no hay ningún acta, no hay ningún acuerdo, ni de este órgano colegiado, ni siquiera del Pleno. De tal manera que la fracción parlamentaria, desde el punto de vista legal, permanece. No existe un acto jurídico que haya atentado contra la propia existencia de esta fracción parlamentaria, número uno. Número dos, no es lo mismo un integrante del Parlamento, de este órgano colegiado, que no tenga partido, es decir, un diputado o diputada sin partido, que un diputado que representa a un partido político. En este caso, la diputada Alessandra representa a un partido político reconocido, una persona moral reconocida en nuestro derecho, y desde luego tampoco existe una situación jurídica que haya implicado la representación o la no representación de la diputada Alessandra. Por lo tanto, número uno, la fracción parlamentaria desde el punto de vista legal es existente. Número dos, la diputada Alessandra es representante de esa fracción parlamentaria. Ahora bien, en una segunda lógica, desde el punto de vista parlamentario, diré que es explorado derecho parlamentario que todos los diputados que representan un partido político tienen derecho a expresar la posición de su partido político. Por lo tanto, lo que sugiero es que, bueno, en la sexta legislatura, el de La Voz tuvo representación siempre en todo el Parlamento, por acuerdo inclusive del Pleno, así está en las actas, porque hicimos valer precisamente como partido político la necesidad de que un diputado, aunque sea un miembro, un solo miembro, tiene la obligación y la necesidad de hacer valer la voz de ese partido político que está representando. De tal manera que, efectivamente, yo estaría de acuerdo ahorita con la diputada Marta en su segunda parte de la intervención, en donde dice que en un acuerdo de esta Junta y desde luego del Pleno del Congreso, para que la diputada Alessandra tenga siempre la posibilidad de, a nombre de su partido, expresar lo que a su derecho convenga. De tal manera que, después de este análisis, solicito muy respetuosamente a la presidencia de esta mesa, salvo la opinión de mis colegas, que desde luego pongan a consideración un acuerdo para que la diputada Alessandra tenga posibilidad de, en este acto que estamos discutiendo, poder hacer uso de la palabra. Por su atención, gracias. Muchas gracias, diputado Gaviño. Tiene el uso de la palabra el diputado Tonatiuh González Case y después el diputado Mauricio Tabe. Gracias, presidente Víctor Hugo Lobo. Tengo que decir que un saludo a todos, espero que tengan buen día.
Tengo que decir que me ganó y de manera magistral, como siempre, el diputado Jorge Gaviño con la exposición que acaba de dar, en el sentido de que sí sabemos que la ley habla y es muy clara de que cuando nada más existe una persona de un grupo parlamentario o de un partido debería de desaparecer, pero como bien lo comenta también el diputado Gaviño, es una representación de un partido en la ciudad con registro, porque hay que recordar que hay partidos que no tienen registro y sin embargo tienen representación en el Congreso, y luego con todo cariño y respeto, no es de meditar a nadie, pero existe eso, como también existe el que está en un partido registrado, tiene sus representantes, y al igual que en el caso del PRI se salió una diputada, en este caso del PRI salió un diputado, pero no significa que por ello el del partido debe de desaparecer y no tener representación en el Congreso. Yo creo que es un tema, como bien lo comenta el diputado Gaviño, de disposición, de amabilidad, sobre todo el grupo mayoritario, de que exista una representación del Partido Verde. Es nada más sacar un acuerdo, entenderemos con qué términos puede estar la representación del Verde, pero yo creo que no afecta en nada, no amerita el trabajo que se puede hacer en la Jucopo, al contrario, se pueden sumar más voces, la suma de un partido más dentro de la Jucopo, donde todos podemos saber qué es la expresión que quiere este partido, qué es lo que nos quiere decir, y entre todos sabremos si es conveniente o no, pero por lo menos que sí tenga ahí la voz. Es parte de lo que yo comentaría. Gracias. Gracias, diputado Tonatiuh. Diputado Mauricio Otabe. Sí, a ver, pues comparto lo que han ya señalado mis compañeros. A mí me queda muy claro que no es la misma condición de una diputada que representa un partido político, aunque no alcanza el requisito para conformar grupo, que una diputada o un diputado que decide salirse, retirarse del grupo parlamentario. Esa es la calidad del diputado sin partido. En este caso, la diputada del Partido Verde representa al Partido Verde y, por tanto, yo considero que sí es admisible que pueda participar de las sesiones solemnes y de este tipo de sesiones especiales, hablando a nombre del partido. Desde luego que hay toda la consideración que ha hecho el diputado Gaviño respecto a la participación de una representante y de sí o no permanece el grupo parlamentario. Esa es otra discusión. A mí me parece que lo correcto es que la representación del partido esté y permanezca en todos los órganos, así como se le da a los grupos parlamentarios. Al final de cuentas, estos órganos de gobierno y la participación que tenemos en el Pleno es para hablar a nombre de las fuerzas políticas por las que llegamos al Congreso de la Ciudad. Entonces yo no tendría inconveniente también en que se pudiera dar paso a la incorporación de la representación del Partido Verde en la sesión de informe de la jefa de gobierno. Gracias, diputado Otabe. De igual manera, me permitiré hacer una valoración, si me permiten, antes de la diputada Alessandra Rojo. Adelante, diputada Alessandra, y enseguida, si me permite, ¿no? Sí, si quieres tú primero y ya te hago segundo. Gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, haré mi intervención en dos sentidos. Primero, en el tema individual desde el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Por supuesto que coincidimos, hemos platicado con el diputado Gaviño, de que no hay un documento que finalmente establece la ley de disolución del grupo parlamentario, por lo que es importante considerarlo así. Sin embargo, también es cierto que nuestra reglamentación establece que para la integración de un grupo parlamentario son dos. Y como se ha mencionado, la representación y la calificación del peso político del Partido Verde Ecologista ya lo calificó el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, tan es así que le asignó la representación para dos representantes y con ello darle un espacio en la Junta de Coordinación Política y como grupo parlamentario. Insistimos en que con la salida de algún miembro no puede poner en riesgo la representación y el derecho de las y los ciudadanos que votaron por este partido, y es parte de la discusión que traemos en asuntos generales. Entiendo que se acelera ese punto y da esta discusión, por lo que yo les pediría que estuviéramos convocando para revisar de fondo el tema. Sin embargo, yo propongo de manera puntual y de manera clara, una vez que hay coincidencia,
que debe haber en el siguiente glosa el informe de la jefa de gobierno, como también lo mencionaba la diputada Ávila, pues participación de la representación del Partido Verde en esa parte por la que lo registre. No mencionar que antes de remitir algunas consideraciones de este orden del día venía como tal, pero justamente la que hoy estamos por discutir y que, insisto, si les parece bien, lo incluimos en los siguientes procesos que tenemos mientras se da la discusión formal y definitiva en el tema de la condición para este tema. Y como lo hemos platicado con algunos de ustedes, realizar estas reuniones en la semana podría ser el día viernes. Pero si les parece bien, hacemos esa propuesta a la Secretaría Técnica para que incluya, como lo mencionaba la diputada Marta Ávila, la incorporación para el uso de la palabra en las siguientes sesiones derivadas del informe, y nos convocaríamos, si lo agendamos, propondría para el siguiente día viernes, una vez que demos la discusión, entrarle de fondo al tema de la discusión de este tema, si les parece bien. Es cuanto a la propuesta, pero antes de concluir, diputada Alessandra, quería hacer el uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Estoy de acuerdo con muchos de los argumentos que hacen mis compañeros diputados. Es un tema de interpretación, ya que no existe hasta el día de hoy un documento donde no se nos considere como grupo parlamentario. Los grupos se constituyen al inicio de la legislatura y permanecen hasta el final. Entonces, pues yo no estoy pidiendo simpatía ni favores personales de absolutamente nadie, sino lo justo. Y lo justo no hacia un partido político, lo justo hacia la gente que estamos representando. Es un asunto de interpretación de la norma, repito, porque seguimos siendo un grupo parlamentario, sigue existiendo y está formalmente constituido al día de hoy. Y en la normatividad interna del Congreso debe existir una declaratoria que el día de hoy pues no se encuentra. Entonces, sería todo, presidente. Gracias. Diputado presidente. Insisto, diputada Marta Ávila, adelante, por favor. Sí, nada más yo quisiera que quedara precisado algo. Creo que parte también de nuestras funciones que tenemos como coordinadores de los grupos parlamentarios es ingresar un oficio para informar de la disolución del grupo parlamentario al ya no contar con lo que señala nuestro reglamento. Entonces, creo que nosotros estamos de acuerdo en que para el informe de la ¿no? Como un posicionamiento pueda estar el Partido Verde, pero sí creo que no podemos partir de omisiones que nos lleven a decir no se han hecho las cosas. Creo que hay que hacer este procedimiento, como bien lo señaló usted, hay que revisarlo el viernes, donde esté como invitada la diputada Alessandra para tocar este tema, ¿no? Porque si es efectivamente un asunto de interpretación, pues tenemos que llegar a un consenso para no estar partiendo de cuestiones de interpretación. Gracias. Gracias, diputada Marta. Totalmente de acuerdo. Si les parece bien, entonces estaríamos convocándonos para encontrarnos el día viernes, 11 del día, para este tema exprofeso de Junta de Coordinación Política, y dejamos este acuerdo que tiene que ver con la participación del informe de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, con una participación de la representación del Partido Verde, en caso, o por parte de la diputada Alessandra Rojo de la Vega. Si les parece bien, incluyendo esta consideración, le pediría al secretario técnico ponga a votación con la modificación este acuerdo 028-2020. 027-2020. Sí, perdón, diputado presidente, ya está la corrección que se mandata en el segundo del formato de la sesión, ya se integra en el número 1, Partido Verde Ecologista de México.
consideración para su votación. Ya lo pudieron observar todos, entonces ponemos a su consideración para su votación. Por favor, mencionar su nombre y el sentido de su voto para que quede registrado en la versión estenográfica. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Marta Ávila, a favor. Diputado Mauricio Tabe Echartea, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Mauricio Tabe, a favor. Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Víctor Hugo Lobo, a favor. Diputado Armando Tonatiuh González Case, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Tonatiuh González, a favor. Diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo Parlamentario del PT. Circe Camacho, a favor. Diputado Fernando José Aboy Tizaro, coordinador de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social. Aboitis en pro. Gracias, diputado. Aprobado por unanimidad con las modificaciones propuestas por las y los Centro de Internet. intervinieron. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Pasamos al punto 6.6, Acuerdo 028 de la Junta de Coordinación Política de este Congreso de la Ciudad de México, en la que se aprueban las comparecencias de las personas titulares de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México, para la glosa del segundo informe de gobierno. Se pone a su consideración el acuerdo para la comparecencia en pleno de estas dos funcionarios del gobierno de la ciudad. Esta consideración, diputado Jorge Gaviño. Gracias, presidente. Gracias. Revisando este punto de acuerdo que se propone, solamente la propuesta va en atención al Pleno, es decir, para la comparecencia en el Pleno de la glosa de dos secretarios, el secretario de Gobierno y el de Seguridad Ciudadana. No así secretarias y secretarios que deberían, a mi juicio, estar en la glosa por los temas fundamentales que estamos viviendo. El primero de ellos sería el de salud, la de la secretaria de salud, que el tema número uno que hemos estado viviendo de marzo hacia acá ha sido el tema de la pandemia y el tema de cómo se está atendiendo a la pandemia, de tal manera que no es posible que quedemos al margen de una glosa del informe que nos va a dar la jefa de gobierno del tema de salud. Por lo tanto, la propuesta número uno que hago es de que se debe de considerar a la secretaria de salud para el Pleno. El segundo tema es el referente a la secretaria de Finanzas. No aparece en la glosa ni siquiera para la atención de comisiones, según revisé. Por lo tanto, también estoy solicitando que la secretaria de Finanzas comparezca en el Pleno del Congreso. Estamos hablando de un tema fundamental. Se han caído los ingresos, según sabemos por las noticias, de una manera importantísima, de una manera brutal, digámoslo así, los ingresos de la ciudad. Y tenemos que escuchar del área correspondiente, de la titular del área correspondiente de la Secretaría de Finanzas, para que nos pueda explicar cuál es la caída de los que ha tenido los ingresos y que también nos comente hasta dónde va la redistribución del gasto. Considero que es también muy importante. El otro tema fundamental es la fiscalía. No aparece la fiscal compareciendo en el Pleno, cosa que también es atípica. Si ustedes revisan en todas las legislaturas anteriores, por lo menos la Procuraduría en su momento, ahora Fiscalía, debe de estar compareciendo para ver los temas de seguridad. Tenemos muchísimas cosas que preguntar. Tenemos los temas de los feminicidios que han sido aumentados históricamente. Este año ha sido la mayor cifra de feminicidios en la historia de la ciudad, por ejemplo. Entonces, tendríamos que pedirle a la fiscal que nos hiciera favor de comparecer para que la glosa
pudiéramos hacer pues las preguntas correspondientes. Y por último, el tema de desarrollo económico, el tema de economía. La jefa de gobierno acaba de anunciar un programa integral de reactivación económica y necesitamos conocer a detalle este programa que está dando a conocer ya la jefa de gobierno como una agenda toral de su administración. Entonces, salud, finanzas, la fiscalía y economía se deben de agregar necesariamente a la glosa del informe. Si no, o sea, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Se enumeran muchísimas cosas, pero no estos temas que son fundamentales y sustanciales. Sería mi propuesta concreta para que esta junta de coordinación pueda pronunciarse para que comparezcan salud, finanzas, la fiscal y la secretaria de Economía. Por su atención, gracias. Muchas gracias, diputado Gaviño. ¿Algún otro diputado tiene algún comentario con respecto a este punto? Diputada Alessandra Rojo. Sí, yo tengo un comentario. Mauricio. ¿Va el diputado Mauricio o yo? Sí, pues no sé, pero yo estoy levantado. Bueno. Mauricio Tabe, adelante. No, mándale, pásale. Gracias. Bueno. Nada más comparto lo que ha dicho el diputado Gaviño. Yo estoy también con la idea de que además del secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad Ciudadana puedan participar en las comparecencias de pleno la secretaria de Finanzas, por las razones que ha expuesto el diputado Gaviño. Es necesario conocer los datos muy concretos en la caída de los ingresos y la reasignación del gasto público. Nos hicieron a un lado por completo de las decisiones presupuestales con la aprobación de la ley Sheinbaum, y con ello pues estamos obligados a conocer cuál es la evolución del gasto público, cuál es la evolución de los ingresos. En materia de desarrollo económico, igual, la Ciudad de México atraviesa por una de las peores crisis económicas, no solamente a partir de la emergencia sanitaria, sino de las decisiones que tomaron el año pasado. Y creo que es importante que los cuestionamientos se hagan en pleno y no en una sesión de comisión. Y también agregar la importancia que tiene la presencia de la secretaria de Salud. La emergencia sanitaria, pues sí, nos ha llevado a poner el tema de salud como una de las prioridades de la agenda pública y estamos obligados a discutirlo y no a hacernos a un lado. Casi en todos los temas relacionados con el COVID, al Congreso nos han hecho a un lado. Yo creo que es momento de que podamos ejercer dignamente nuestro papel como órgano de vigilancia y control de la acción gubernamental y de cuestionar qué es lo que está haciendo el gobierno y cuál es el rumbo que tenemos. Hoy estoy seguro que ni siquiera tiene previsto el gobierno todo el programa de adquisición de vacunas. No sé si ya se tomaron las decisiones respecto a ese tema. Entonces, vale la pena hacer estos cuestionamientos a estos tres funcionarios, además de los que ya están inscritos en la propuesta. No quiere decir que el resto no sean importantes, pero creo que estos temas cobran relevancia en la agenda pública y no podemos acomodar una glosa del informe que pues le allane el camino al gobierno. No se trata de ponerle el pie, simplemente de cuestionar cómo deben ser las cosas. Gracias. Gracias, diputado Mauricio Tabe. Y solicitaba el uso de la palabra, diputada Alessandra Rojo de la Vega. Gracias, presidente. Nada más para solicitarle amablemente que el Partido Verde tenga intervención también en todos los informes de los secretarios y secretarias que acordemos aquí en la Junta. Diputada, entiendo que ha quedado incluida, no sé si hubiera algún comentario en contrario, que
pudiera ser incluida mientras se daba la discusión en todo lo relativo y lo derivado del informe y la glosa. Entiendo que si está en lo más con la jefa de gobierno, podría estar en las comisiones participando, salvo que hubiera opinión en contrario, pero así lo entendimos y así lo estaríamos virtiendo con, evidentemente, es una sesión de preguntas y respuestas abiertas, y si no hay problema, estaríamos pensando que se incluye su participación. Gracias, Ahora, presidente. gracias, diputada. Ahora, estaríamos proponiendo, quiero comentarles que el tema de la fiscalía no se incluyó en este paquete porque históricamente comparecen en pleno el secretario de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría hasta entonces. La fiscalía la estaríamos proponiendo en el siguiente paquete de órganos autónomos que operan, no de gobierno central, porque entendemos que debería ser ya no un órgano centralizado, evidentemente es un órgano autónomo la Fiscalía, Gustavo Gaviño, y evidentemente estaríamos haciendo la propuesta en el acuerdo siguiente. Pero si les parece bien, pondría a consideración de toda esta Junta de Coordinación las consideraciones que hace el diputado Jorge Gaviño, el diputado Tabe, y que de entrada creemos que es coincidente. El año pasado vino la Secretaría de Administración y Finanzas por una condición particular de informe, no así la Secretaría de Salud, pero bueno, pues evidentemente con las aseveraciones y las consideraciones que han puesto los compañeros diputados, estaremos poniendo en consideración si en este primer paquete, que es el punto 6.6 de quienes acuden al pleno a sesión para la comparecencia, podría a su consideración, le pediría al secretario, ponga a consideración si es de los diputados, si es de incluirse a ambos funcionarios, a la Secretaria de Salud y a la Secretaria de Administración y Finanzas, en este paquete adicional al Secretario de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno, y la Secretaría de Desarrollo Económico, era un tercero que también se mencionaba que tuviera que venir a pleno y no a comisiones. Si es tan amables, lo ponemos a consideración, diputadas, diputados. Creo que si hay la intención de que finalmente van a ser en buena medida abiertas y puntuales hacia todos los diputados, pues estas tres podrían tener ese carácter jerárquico por su importancia en esta coyuntura. Lo pongo a consideración, diputado secretario, si nos hace favor. Estaremos votando en este momento, si se incluyen a estos funcionarios también en esas comparecencias en pleno para este paquete. Adelante, diputado. Con mucho gusto, diputado presidente. Entonces, para tener claridad, se someten a consideración las adiciones propuestas por los diputados en el caso de la Secretaría de Salud, Finanzas y Desarrollo Económico. En tal sentido, empezamos por la votación. Por favor, mencionen su nombre y el sentido de su voto para que quede registrado en la versión estenográfica. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. En contra. Del Grupo Parlamentario de Morena. En contra. Gracias, diputada. Diputado Mauricio Tabe Echartea, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Diputado Mauricio Tabe. Se quedó mudo por la votación de Marta. Bueno, seguramente se congeló la pantalla, ahorita lo retomamos. Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del Víctor Hugo Lobo, a favor. Diputado Armando Tonatiuh González Casa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Tonatiuh González, a favor. Diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo Parlamentario del PT. Diputada Circe. Esperamos. Diputado Fernando José Boitizaro, coordinador de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social. Aboitiz, en contra. No sé si ya podríamos contar con el voto de Acción Nacional y del Partido del Trabajo. En tal sentido, parece que no, ¿verdad? No está. En tal sentido, por lo mandatado por la ley orgánica, por el voto ponderado, no es de aprobarse las modificaciones propuestas. Presidente. Presidente.
al diputado Cristian Monreri, que le recogemos el sentido de su voto. Entiendo que está en línea el diputado Tabe, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pero en representación de él, nosotros estaríamos a favor. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional a favor. Ok, se integra el diputado Jan. Diputado Miguel Ángel Salazar, al uso de la palabra. Gracias, era para el sentido de que nuestro reglamento marca claramente que cuando se encuentran presentes los diputados tienen que emitir un voto. Si bien es cierto la coordinadora del PT no se encuentra o no puede contestar, está, que se acaba de salir la vicecoordinadora, acá está, Janet Guerrero, la cual le pueden tomar su votación. Gracias. Sí, Janet Guerrero del PT en contra. Gracias. Adelante, secretario. Pues entonces se confirma en tal sentido, por lo mandatado, no pasa y se pone en sus términos. Se pone a su consideración en sus términos. Entonces empezamos con la votación. Por favor, igual mencionar su nombre y el sentido de su voto para que quede registrado en la versión estenográfica. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Marta Ávila. Sí, a favor en los términos del acuerdo. Muchas gracias, diputada. Diputado Mauricio Tabe Chartea. El diputado Cristian En contra en los términos que se plantea. No se aprobó la modificación. Estamos en contra. Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Junta de Coordinación Política. A favor. Gracias, diputado. Diputado Miguel Ángel, ya está el diputado Armando Tonatiuh González Case. Perdón, ¿me repites la pregunta? Sí, diputado. El sentido de su voto, por favor, si puede mencionar el nombre y el sentido de su voto para... Tonatiuh a favor. A favor. Diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero a favor. Diputado Fernando José Aboy Pizarro. Aboitis en pro. Se aprueba en sus términos el acuerdo. Gracias, secretario. Diputado. Se aprueban los términos de la comparecencia de las personas titulares de la Secretaría de Gobierno. Pasamos al punto 6.7, el acuerdo 029 de esta Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Ciudad, porque se aprueban las comparecencias en comisiones para los efectos del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Ciudad de México para las personas titulares de las secretarías que integran el Gabinete de Gobierno de la Ciudad de México, así como la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Todas las dependencias secretarías estarían compareciendo en comisiones de acuerdo al calendario que remitimos. Le pediría al licenciado Fernando Cuellar, si es tan amable, poner a consideración y el sentido del voto de los diputadas y diputados, si es tan amable. Presidente. Adelante, diputado Gaviño. Adelante, diputado Jorge Gaviño. Sí, muchas gracias. Con su venia. Una glosa de un informe se da con la gente especialista en cada tema que la jefatura de gobierno va pronunciando en dicho documento. Nosotros ya hemos estado revisando desde que se nos proporcionó el documento, el informe que presentó a la soberanía la jefa de gobierno. Sin embargo, cuando propongo que se debe de ampliar las comparecencias en el Pleno para dicha glosa, la diputada representante de Morena, la diputada Marta, dice no.
pero no nos dice por qué. Cuando menos el diputado Aboitiz ya sabemos por qué dice que no. Y dice que no porque la diputada Marta dice que no. Entonces es como una simbiosis. Si la diputada Marta dijera que sí, el diputado Aboitiz diría que sí. Esto es una como copia al carbón. ¿Por qué? Porque son aliados, pero tampoco Aboitiz sabe por qué dice que no. A mí me gustaría escuchar de veras, y se lo digo con una convicción republicana, a la diputada Marta, ¿por qué no debe de comparecer la secretaria de Salud ante el Pleno? ¿Por qué no debe comparecer la secretaria de Finanzas ante el Pleno? ¿Por qué no debe de comparecer el secretario de Economía ante el Pleno? ¿Por qué? No nos va a decir por qué. Pues ¿por qué? Porque no quieren venir. Y porque les dijeron en el centro que no vinieran para no meter más ruido político. Pero entonces tampoco va a haber glosa. ¿Quién nos va a contestar? Porque yo le voy a hacer las mismas preguntas que le haría a la secretaria de Salud, pues al secretario de Gobierno. No me va a contestar porque no sabe, pero le voy a preguntar, porque él va a venir del representante del Gobierno y no me va a poder dar la glosa. Yo quisiera solicitar muy atentamente que se sumara en esta glosa que se propone a la secretaria de Finanzas, no del tema anterior, estamos hablando del tema de comisiones. Si ustedes revisan el listado, parece ser, a menos que haya sido por un descuido de un servidor, que no aparece la secretaria de Finanzas en la glosa de comisiones. No sé si me lo pudiera confirmar el presidente, que si aparece o no. Si no apareciera, la súplica sería que se integrara, porque no es posible que la secretaria de Finanzas no esté en la glosa, porque eso sí sería un contrasentido. Por si no, entonces le tenemos que hacer todas las preguntas a la jefa de gobierno en lugar de glosa. Y entonces, en lugar de comparecencia de la jefa de gobierno, va a ser una comparecencia de la Secretaría de Finanzas en voz de la jefa de gobierno. Por su atención, gracias. Diputado Gaviño, efectivamente, seguramente en el documento que aparece no se detalla porque se estaba acordando las fechas en el periodo con la Secretaría de Administración y Finanzas, pero evidentemente debe de ir en la propuesta. Yo le pediría a la Secretaría Técnica que se incluya en estos términos esta Secretaría y evidentemente tiene que ir, una vez que no fue aprobada en el Pleno, pero sí tiene que ir y modificaríamos esta glosa para incluirlo, si le parece bien y no hubiera comentario en contrario. El motivo de la glosa es fundamental y el tema financiero es elemental. No sé si no hubiera otra consideración, por supuesto que tendríamos que poner en consideración incluirla para que pueda ser parte de las comparecencias en las diferentes comisiones, y le pediría, si es tan amable, al licenciado Fernando Cuellar, si es tan amable, levantar el sentido del voto para que esta posible omisión que se recibió y se cruzó con las instancias de gobierno central, por supuesto, sea incluido, salvo que hubiera comentario en contrario. Adelante, señor Cuellar. Sí, con mucho gusto, diputado presidente. Se somete a votación la modificación propuesta. Le solicito mención su nombre y el sentido de su voto. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Marta Ávila, a favor. Diputado Mauricio Tabe Echartea, coordinador del Grupo Parlamentario de PAN. Diputado Cristian Damián Bonroerich de la Isla. A favor. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Junta de Coordinación. Víctor Hugo Lobo, a favor. Diputado Armando Tonatiuh González Case, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Tonatiuh González, a favor. Diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Janet Guerrero, a favor. Gracias, diputada. Diputado Fernando José Aboitiz Haro, coordinador de la sesión parlamentaria Encuentro Social. Aboitiz en pro. Le informo, presidente, que se aprueba
la modificación propuesta. Ok, ahora le pediría, levantemos el sentido del voto. Ya, Diputado Lobo, antes, por favor. Sí, adelante, diputada Marta Ávila. Quisiera solicitar si la Secretaría del Medio Ambiente, que está programada para el 25 de septiembre, pudiera trasladarse al 9 de octubre. O sea, al final de las comparecencias. Yo no le vería problema. Creo que venía en la relación con de manera consecutiva, como se ha venido presentando regularmente, pero si por supuesto usted tiene una consideración, no tendríamos problema. Si le parece bien, con esa modificación adicional que solamente genera, no es una adición, sino simplemente una modificación de fecha, cambia de fecha. Yo le pediría que, incluyendo ya esa modificación, para en un solo acto poner a consideración, secretario, con ambas modificaciones, este punto de acuerdo en el sentido del voto de las y los diputados. Si es tan amable, con ambas modificaciones. Gracias. Se somete a votación ambas modificaciones propuestas. En tal sentido, le solicito mencionen su nombre y el sentido de su voto. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputado Mauricio Tabe Echartea, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Cristian Damián Bonroerich de la Isla, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. A favor. Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Junta de Coordinación Política. Víctor Hugo Lobo, a favor. Diputado Armando Tonatiuh González Case, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Tonatiuh González, a favor. Gracias, diputado. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Janet Guerrero, a favor. Gracias, diputada. Diputado Fernando José Aboy Pizarro, coordinador de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social. Aboitis en pro. Le informo, diputado presidente, que ha sido votada por unanimidad estas modificaciones a la propuesta inicial. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, secretario. Con damos fin a los acuerdos en este orden del día y continuando me permitiría mencionar solamente lo que le corresponde al secretario, pero solamente estaré mencionando lo que tenemos registrado en asuntos generales. Si alguien tiene algún asunto general que desee incluir en esta sesión, para incluirlo, ¿alguien tiene algún asunto general que incluir? De no ser así, les comentaría únicamente los dos que enlistamos. Enlistamos un acuerdo de la sesión solemne del 19 de septiembre, una vez que el Pleno de este Congreso aprobó en la celebración de una sesión solemne. Sin embargo, por eso no lo llevamos a acuerdo, simplemente para el análisis y la reflexión en la discusión. También en nuestros lineamientos de sesiones virtuales, acordamos que no celebraríamos sesiones solemnes, sino tendrían que ser presenciales. Entonces, para su revisión, para su valoración, y en su caso a lo largo de la semana, llevarlo a un acuerdo para el próximo día lunes, pero deriva de un acuerdo que se aprobó en el Pleno la celebración de esta sesión solemne, pero encontramos con esta discrepancia solo para la reflexión, y seguramente en nuestra reunión del día viernes podríamos estarla resolviendo, si les parece bien. Y el punto número 2, que tiene que ver con el informe el acuerdo del Estado que guardan las unidades administrativas, también solamente dejar precedente de que estamos recibiendo por parte del licenciado Gelista, por parte del diputado Tabe, parte de estos informes. Hay unidades administrativas que no han remitido esta consideración y por eso no dejábamos de mencionarlo, a efecto de poder en los siguientes días remitir un dossier, un glosario a cada uno de ustedes de la situación que prevalece y del informe que pedimos en sesiones previas, según de acuerdo a la sesión de agosto, un informe a los titulares de las unidades administrativas y que estaremos recabando en los siguientes días para comunicarles a todos ustedes, pero informar que no se han recibido todos con el corte que les habíamos pedido. Ese era el planteamiento de estos dos temas que queríamos hacer en su conocimiento
Y si no tuvieran algún otro comentario, algún otro tema que agregar en asuntos generales, no hay nada pendiente, entonces pues daremos por terminada esta sesión de Junta de Coordinación Política, agradeciendo la presencia de todas y de cada uno de ustedes, y por supuesto su participación en los argumentos. Nos estaremos reuniendo para revisar el tema que comentamos de estos dos temas, tanto de sesión solemne como la revisión jurídica de la condición del Partido Verde, el próximo viernes a las 11 de la mañana, si les parece bien. Diputado Lobo, si no también, sí, yo adelante, quisiera, diputada Ávila, por supuesto. Quisiera agregar que el viernes pudiéramos revisar, había un trabajo de los asesores de la Jucopo para ver algunas modificaciones a las reglas, que también fuera un punto en la reunión de trabajo para revisar cómo va. Sí, es cierto. Y también en algunos pendientes, si me permiten agregar un poco el balance que hemos manejado de los dictámenes pendientes y urgentes que habíamos comentado de los grupos parlamentarios, de los temas que teníamos de leyes reglamentarias y de grupos parlamentarios que fueran los 5 puntos. Les estaría remitiendo hoy mismo planteamiento del orden del día para esta reunión un poco más técnica ejecutiva, fuera de lo establecido en norma, que son los lunes al mediodía, si les parece bien. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, Entonces, diputado. les estaría remitiendo esta orden del día, los antecedentes que tenemos, pues para la discusión del día viernes a las 11 del día. Pues si no hubiera más por parte de alguno de ustedes, les agradezco su presencia, su participación, y que tengan un excelente día y una gran semana. Saludos. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, saludos. Saludos, Janet. Hasta luego. Bye, Circe. Adiós, Tona. Bye, se cuidan. Buen día. Igualmente. Contesta.